¿Qué tal? Videotutorial número 2 del curso de C++. Cuando creemos programas en C++, estos van a consistir en clases, funciones, variables y otros componentes. El curso se va a centrar en explicar cada una de estas partes en profundidad y sobre todo de qué modo actúan unas sobre otras para crear un auténtico programa. Por eso, para empezar teniendo una idea clara de cómo un programa agrupa todo esto formando un conjunto coherente, vamos a analizar un programa completo trabajando. Pero antes de continuar nos paramos un momento en explicar uno de los ejemplos que ponía en el primer video tutorial. Recibí unos cuantos emails de gente que no podía compilarlo. Pues no, claro, daba error. Uno de los temas que teníamos que tratar en el primer video tutorial era el de tratar con los errores en el momento de compilar una aplicación o un programa. Creí que el mejor modo era verlo con un ejemplo práctico y sobre todo la necesidad de acostumbrarse a algo que va a ocurrirte muchas veces si te decides a programar. Por eso, habituarse a esa sensación cuando intentas poner en marcha un programa y te da error, me parece que es una de las cosas más importantes para empezar en este mundo. En un principio suele asaltar una especie de sensación de desánimo, a veces incluso de desesperación. Hay que superarlo, acostumbrarse y saber que cuando estás escribiendo código, este tipo de mensaje de error va a ser algo cotidiano y normal. Así que, ante todo, mucha calma. En este caso, como vemos, si intentamos compilar este código, nos da dos mensajes de error que aquí en la parte inferior del compilador del programa podemos verlos. Esta información sobre el tipo de errores siempre suele ser muy útil, ya que nos permite detectar y poder solucionar los posibles problemas. Como vemos aquí nos indica que END no forma parte de std. Veremos en este video tutorial, en el que estamos empezando ahora, qué es eso de std. Pero adelantando, se trata de las librerías estándar de C++ y END no forma parte de esta librería, por lo tanto no la puede localizar y nos devuelve el error. Y nos da un segundo mensaje de error en el que nos indica que estamos utilizando un identificador que no ha sido declarado END. En este ejemplo, solucionar el error es tan sencillo como simplemente añadir una L aquí, donde nos indicaba el error, que es donde pone END, poner END L, ya que END sí es un archivo que forma parte de la librería estándar de C++ y entonces el compilador sabrá a qué nos referimos y podrá usarlo. Simplemente con este cambio, si ahora pulsamos de nuevo sobre construir, veremos cómo ahora sí nos lo construye. Y una vez construido, podemos ejecutarlo y lleva a cabo lo que aquí se le indica, que es sumar estos dos valores y multiplicarlos. Y como vemos aquí nos devuelve el valor de la suma y de la multiplicación. En fin, solo una primera aproximación al tema de la depuración de código, que es algo siempre necesario al escribirlo y debemos acostumbrarnos a recibir mensajes de error o nos estaremos desesperando todo el tiempo, cosa que desde luego no queremos. Vemos aquí resumidos los temas fundamentales que veremos en este video tutorial. En primer lugar, las partes de un programa C++. En segundo lugar, cómo trabajan todas esas partes juntas y terminaremos también hablando un poco en detalle, aunque de momento recuerda que seguimos con introducción, sobre qué son las funciones y cómo trabajan. Y vamos a hacerlo primero sobre un programa muy sencillo, el Miola CPP que creamos en el primer video tutorial y que puede servirnos, ya que aunque es muy sencillo, incluye las principales partes que nos interesa analizar para comprender la estructura de un programa C. Empezamos, por tanto, viendo esta primera versión original. Recuerda que lo que hace este programa es mostrarnos en la consola el string que tengamos escrito en nuestro programa.
Aquí tenemos este mismo código numerado para poder irlo explicando paso a paso. Simplemente he reducido el string. Esta línea que aparece aquí no debía aparecer, simplemente era donde estaba el cursor para que cogiera en pantalla. Pero recuerda que va entre comillas y lo que va entre comillas es el string que debería mostrarse en pantalla. Y empezamos analizando la primera línea del código, que lo que hace es incluir un archivo llamado iostring dentro de nuestro archivo, el código que estamos utilizando. Veamos cómo funciona esto. El primer carácter es el símbolo pound, el símbolo libra, que es una señal para un programa llamado el preprocesador. Cada vez que comenzamos a compilar, el preprocesador es ejecutado primero. Y este preprocesador lo que hace es leer a través de todo nuestro código, buscando líneas que empiecen con el símbolo de la libra, el símbolo que aquí vemos. Cuando encuentra una línea que empieza con este símbolo, lo que hace es actuar sobre ellas antes que se ejecute el compilador. Hablaremos y veremos más en detalle todo lo relacionado con el preprocesador a lo largo del curso. A continuación, como vemos, tenemos una instrucción include, que al llevar delante el símbolo de libra indica que es una instrucción para el preprocesador. Con esto lo que estamos indicando es que el preprocesador tiene que incluir un archivo dentro de nuestro código. Un archivo que aquí vemos tiene el nombre iostring. Por tanto, lo que se dice en esta línea al preprocesador, al llevar la libra, es que busque, localice y coloque dentro de nuestro código un archivo llamado iostring. Antes de continuar, resumimos aquí lo que acabamos de indicar sobre el símbolo pound o libra, uno de los primeros símbolos a los que tenemos que habituarnos al trabajar con C++. Repito una vez más que es un modo para indicar al programa que se llame al preprocesador. Y este preprocesador se ejecuta siempre al principio, antes de compilar, y busca las líneas que empiecen por ese signo y actúa en ellas antes de que se ejecute el compilador. Y aquí tenemos esta primera línea completa en la que, como vemos, nos queda por explicar para qué se usan estos dos, vamos a llamarle paréntesis angulares. Son los símbolos de menor que y mayor que utilizamos, le denominamos así en castellano. En inglés se llaman también paréntesis angulares, que como vemos rodean el nombre del archivo iostring. Vamos a ver por qué se utilizan, qué función cumplen. Vemos aquí resumidas las distintas partes. La libra, como llamada al preprocesador, incluye el comando que indica que se incluya algo aquí, iostring, que es el nombre del archivo, y lo que nos queda por ver, los paréntesis angulares, que como vemos aquí, lo que hacen es indicarle al preprocesador dónde tiene que buscar el archivo, ya que se le indica que busque un archivo, pero no se le pone ninguna ruta. El uso de estos paréntesis angulares permite que el preprocesador sepa dónde tiene que buscar este archivo. Si tu compilador está configurado correctamente, estos paréntesis angulares hacen que el preprocesador busque el archivo iostring en el directorio que contiene todos los archivos include que puede utilizar nuestro compilador. Este archivo iostring, que hace referencia a input-output string, es usado por otro comando que veremos en un momento, el comando code, que ayuda con la escritura en la consola. Hace que se muestre en la consola el texto que tiene que escribirse. Es una de las razones por las que yo prefiero utilizar este compilador, que ya conozco, y no otros, aunque desde luego que es muy sencillo. Aquí vemos como dentro del compilador que estoy utilizando, dentro de donde está instalado, tenemos la carpeta llamada include, y dentro de ella se encuentran distintos archivos, y si buscamos encontraremos uno que tiene este nombre, que es el que estamos llamando iostring.
Aquí lo vemos gracias a el uso de esos paréntesis angulares. El compilador ya sabe, el preprocesador ya sabe dónde tiene que encontrar el archivo y lo que hace mediante el uso de include es añadirlo dentro de nuestro código y por tanto se va a utilizar dentro del código como si lo hubiéramos escrito nosotros mismos allí. Indicar dos cosas. La primera, volver a insistir, otra cosa importante a recordar, que el preprocesador se ejecuta siempre antes que el compilador y cada vez que el compilador es llamado. Ese preprocesador lo que hace es buscar todas las líneas que empiecen con el símbolo libra, pound, y cuando las encuentra lo que hace es ejecutar el mandato antes de que se compile. Posteriormente se lleva a cabo el proceso de compilación y, por ejemplo, en este caso, el compilador ya se encontrará con el contenido del archivo que le indicamos aquí que incluye. Y en segundo lugar, indicar que funcione o no el tema de los paréntesis angulares va a depender del compilador. Con la mayoría de los compiladores funcionará, algunos no admiten esta posibilidad y entonces tendrás que adaptar el código poniendo la ruta completa según las características del compilador. No tendría sentido estar explicando cómo hacer algo en muchos compiladores. Creo que con esto queda claro y la mayoría admite este sistema. Y en la siguiente línea, en la línea 3, dejamos un espacio, es donde empieza el programa que escribimos nosotros, ya que lo anterior, como decíamos, es la llamada a un archivo. Y como vemos, empieza con una función llamada main. Cada programa C++ tiene siempre una función main. Una función, en general, es un bloque de código que ejecuta una o más acciones. Usualmente las funciones son invocadas o llamadas desde otro trozo de código o desde dentro de otra función. Pero main es una función especial. Cuando el programa empieza, esta función main es llamada automáticamente. Vemos de nuevo aquí resumido, recuerda que las funciones, lo que le permite al compilador saber que se encuentra ante una función son los paréntesis que van después del nombre de la función, que como veremos en su momento pueden después tener parámetros o no tenerlos, pero los paréntesis siempre son obligatorios. Resumimos aquí lo que es una función. Hablamos de esta función especial, la función main, que siempre va a aparecer en los programas C++, y esta función, que decimos que es una función especial, que siempre se ejecuta, es llamada cuando empieza el programa. De nuevo, aunque hoy ya haremos referencia a las funciones, más adelante en el curso veremos en detalle las funciones, pero doy por supuesto que la mayoría ya sabéis que una función siempre tiene que tener dos partes fundamentales, una el lugar donde la declaramos y otra el lugar donde la llamamos a esa función. Pues en este caso main no es necesario llamarla desde ningún sitio, sino que ya se ejecuta automáticamente cuando el programa empieza. Además, como todas las funciones, main tiene que indicarnos el tipo de valor que va a devolvernos. En el caso de este código que aquí vemos, main lo que va a devolvernos es un entero y por lo tanto aquí lo indicamos con la palabra clave int, de integer. En este caso lo que va a hacer es devolvernos el valor entero 0, que es lo que vemos justo aquí en la línea 6, return 0, que devuelve un valor al sistema operativo. Es una característica relativamente poco importante, pero que los estándares C++ obligan a que se haga. La función main tiene que indicar el tipo de valor que va a devolverse. Y aunque no vaya a devolver ninguno, hay que indicar entero y, como vemos después, simplemente devuelve 0. De nuevo hay algunos compiladores que no permiten declarar que main va a devolver un valor vacío como es este el caso. Pero eso no es legal en C++, no cumple con el estándar de C++. Y ya dijimos que en el curso vamos a ceñirnos a el estándar para este lenguaje de programación que, como decimos, obliga a que se indique el tipo de dato que va a devolver y aunque sea un valor vacío, como vemos aquí, tenemos que devolver posteriormente 0. Esto es lo que indica el estándar C++.
Todas las funciones en su cuerpo empiezan con una apertura de llave y finalizan con un cierre de llave. Las llaves para la función main, aquí vemos en las líneas 4 y 7. Todo lo que esté incluido entre las llaves de apertura y cierre es considerado como una parte de la función. El meollo de este sencillísimo programa se encuentra en la línea 5. Sencillísimo en cuanto a contenido, porque la estructura, como estamos viendo, nos permite ver lo fundamental de cualquier programa C++. En esta línea lo que hacemos es utilizar el objeto cut para imprimir un mensaje en la pantalla. Aprenderemos sobre los objetos en general en el videotutorial dedicado a la programación orientada a objetos, y sobre cut y su objeto relacionado thing en el videotutorial dedicado a trabajar con strings. Simplemente decir que estos dos objetos, thing y cut, son usados en C++ para manejar inputs, entradas, por ejemplo, desde el teclado, y outputs, salidas, por ejemplo, desde la consola. Thing para las entradas y cut para las salidas. En este caso lo que queremos es una salida en consola y utilizamos este objeto. No sería el único modo en C++ para poder hacer que un texto aparezca en la consola, pero es uno de ellos y es el que usamos en este caso. Cut se trata de un objeto que está provisto, se provee con la librería estándar. Cuando hablamos de librería hablamos de una colección de clases, y la librería estándar es la colección estándar que llega con cada compilador que cumpla con el ANSI, por lo tanto que cumpla con el estándar C++. Por tanto, mediante el uso de std y dos veces dos puntos, como vemos aquí, lo que hacemos es especificarle al compilador que el objeto code que queremos usar es parte de la librería estándar, y para ello usamos std, que es lo que se conoce como los especificadores namespace. Porque es posible que tengamos objetos que tengan el mismo nombre y que sean provistos por varios proveedores distintos. Y para poder trabajar con ellos, C++ lo que hace es dividir en los denominados namespace. Un namespace es un modo de decir, cuando yo digo code, que es parte del namespace estándar, tienes que buscarlo dentro de este namespace y no de ningún otro. Eso significa que si aquí le indicáramos el nombre de otro namespace que existiera, podríamos utilizar un objeto code distinto del que aquí indicamos. Esto es la razón de que se use aquí, como vemos, std, es para indicarle el namespace. De nuevo, recuerda que estamos aún con la introducción. Desde luego veremos más en detalle todo lo relacionado con los namespace en su momento. Pero vemos ahora aquí el esquema del funcionamiento, en este caso del objeto code. Como vemos, usamos la palabra clave code seguida por el operador de redirección de salida, que son, como vemos, dos paréntesis angulares o dos signos menor que. Esto recuerda que lo que indica es que todo lo que aparezca después de estos dos símbolos va a ser mostrado en la pantalla de la consola. Si, como es en este caso, queremos que se muestre en la consola un trozo de texto, esto es lo que se denomina un string en términos de programación, caracteres escritos, y tienen que ir entre comillas, como aquí vemos. Estos dos caracteres que aparecen al final, la barra inclinada y n, indican que después de escribir el texto, en este caso reducido solo a saludos, tiene que llevar a cabo un salto de línea para que cambie la línea en el resto del texto, si lo hubiera. Veremos en su momento a lo largo del curso cómo crear y cómo usar namespace. Lo mismo con el objeto code, que estudiaremos más en detalle en fases más avanzadas del curso. Sin embargo, vamos a utilizarlo ahora también, aunque sin entender completamente su funcionamiento, para lo cual tenemos que entender primero en detalle el trabajo con objetos. Pero sí que vamos a ver otro ejemplo de código un poco más amplio y en el que la clave va a ser igual el uso de code.
Vemos aquí otro ejemplo un poco más amplio de código, pero observa que es mediante el uso, una vez más, del objeto code. Vamos a ver distintos modos en que podemos escribir este código y también hacer referencia a algún otro detalle en concreto. Antes de nada, hacer mención la primera vez el tema de escribir los caracteres propios de la lengua castellana que muy probablemente no podamos utilizar según el compilador, y recuerda también que según la plataforma que estemos utilizando para escribir nuestro código. Esto hace que ni siquiera la solución sea solo una, ya que va a depender de el sistema que estés utilizando, el modo en el cual tendrás que escribir también estos caracteres. De todos modos, no es complicado. Junto con el video tutorial irá un pequeño programa que nos muestra en pantalla todos los símbolos que tenemos que escribir para los distintos caracteres que pueden aparecer. En este caso, en castellano, prácticamente son los de los acentos, minúsculas y mayúsculas, y la ñ no son demasiados. Y ahora vemos un momento ese programa, que aquí tenemos con todos esos caracteres. Aquí nos indica lo que tenemos que escribir para que nos aparezca posteriormente en la consola el carácter en concreto que queremos. Sobre todo, como decía, nos interesan las tildes sobre las vocales, sean minúsculas o mayúsculas. Para con tilde minúscula sería, en este caso, poner barra inclinada x82. No es nada difícil también tener en la red, hay miles de sitios donde puedes encontrarlos, y si no, guardarlos en una página, simplemente los que más uses, pero de momento el sistema tenemos que sustituirlo. Y lo vemos en este ejemplo en pantalla, que si ejecutamos, tiene que guardarlo primero. Aquí vemos cómo aparece. Vamos ahora a hablar un poco sobre esto, tanto como hacer referencia a la librería donde tiene que utilizar los distintos objetos, como cómo se puede representar string o cómo se puede representar valores numéricos. Vamos a verlo ahora un poco en detalle, pero lo primero, hacer referencia a cómo podemos escribir en la consola los caracteres específicos, las tildes, las ñes y demás. Vemos de nuevo el código, que ya podría empezar a irse haciendo familiar. Vemos como en un principio incluimos, mediante el uso de include IOString, recuerda el símbolo libra para que lleve a cabo este proceso el preprocesador, y por tanto IOString ya esté incluido cuando se lleve a cabo la compilación. Este archivo IOString es necesario justo para poder usar el objeto code. Si vemos dentro de la carpeta includes, dentro de nuestro compilador, encontraremos el archivo IOString, y dentro del archivo, la librería, es donde tendremos las referencias a code, que es lo que aquí utilizamos. Y posteriormente, de nuevo, también recuerda la necesidad de utilizar la función main, que en este caso lo único que hacemos es mostrar cosas en pantalla, por lo tanto no tiene que devolver, pero recuerda que sí hay que indicarle el tipo de dato entero, y devolver en ese caso, si va a ser vacío, 0. Pero es aquí esto, mediante el uso de code, que también, como decíamos antes, indicamos aquí que es el code de la librería estándar, el que tiene que utilizar, y posteriormente el uso del operador para que muestre en pantalla. Y ahora aquí sí usamos, simplemente nos vamos a parar en explicar lo que haya de nuevo, bien strings, bien números, y indicamos en su momento los caracteres propios de las letras del idioma castellano, y también cómo tiene que hacer saltos de línea, por ejemplo. Observan la salida en la consola, que cuando añadimos aquí al final la barra inclinada y la n dentro del string, hacemos que se produzca un salto de línea, por lo tanto esto aparecerá en una línea, y aquí justo aparece en la siguiente línea. Observa cómo no siempre hacemos así. Por ejemplo, aquí donde pone el manipulador std end, y aquí sigue el texto, pero esto, al no haber aquí un símbolo de salto de línea, veremos cómo aparece en la misma línea. Observa también, es importante, como esto que aquí es código, aquí es string, por lo tanto es texto que se escribe en pantalla sin más, por eso va entre comillas.
Lo vemos aquí en salida en pantalla como el salto de línea hace que aparezcan debajo de otro, y sin embargo aquí, aunque aparezcan en el código en distintas líneas, la salida en pantalla, al no tener la N de salto de línea, aparece todo seguido como aquí vemos. Observa también aquí donde pone este es un 5, 2.5, como vamos a verlo ahora en el código, es un string, un número y otro string, y cada uno de ellos aparece con el operador de inserción delante. Observan esta línea, como ponemos el operador de inserción, ponemos esta parte, este es un 5, los dos puntos también incluidos, entre comillas. Después cerramos las comillas y ponemos otro operador de inserción para insertar el número. Así que, aunque la apariencia sea la misma, recuerda que con este valor que aparece aquí es un carácter, por lo tanto no podríamos llevar a cabo operaciones, sí con este que es un número. Y posteriormente volvemos a hacer otra inserción para incluir un nuevo string, que en este caso es el salto de línea, para que esto aparezca debajo y no al lado. Observa como también dentro de un string, como es este ejemplo, podemos incluir espacios en blanco que nos permitan separar distintas partes del texto y que aparecen aquí, como vemos. Esto es al final un espacio en blanco y nos permite que este string aparezca separado del número, cosa que no ocurriría si aquí borráramos este espacio. Aparecerían los dos 5 después de los dos puntos que aparecen aquí. Así que podemos también hacer que aparezcan espacios para terminar, por ejemplo, este string y separarlo del número que lo sigue. Observa ahora en estas tres líneas cómo utilizamos el nuevo objeto endl. Aquí es simplemente un string, por lo tanto lo que hacemos es escribir su nombre, pero aquí observa cómo lo que hacemos es aplicarlo. Para empezar, como vemos, es un objeto que de nuevo pertenece a la librería estándar, donde tiene que buscarlo, pues suponemos primero std, como hacemos con code. Y lo que hace endl es añadir una nueva línea. Observa como aquí, después de escribir esto, no ponemos este otro sistema. Sin embargo, veremos como esto aparece junto, porque aquí no aparece un salto de línea, y esto aparecerá después, porque al incluir aquí std endl le estamos indicando que lleva a cabo un salto de línea. Por tanto, podemos decir que este objeto endl hace algo similar a lo que hace el símbolo que aquí vemos. No es la única función de endl, veremos en su momento más, pero observa como aquí escribe todo esto junto, pero después en el sitio donde escribimos la línea con std endl, lo que hace es saltar la línea y la siguiente, como vemos, aparece debajo. Esto recuerda después, abre el código, míratelo y observa su salida en pantalla para ir entendiendo mejor su funcionamiento. De nuevo puede surgir la pregunta, pero bueno, siempre complicando las cosas. Si tenemos este símbolo, ¿por qué razón tenemos que también saber que existe el objeto endl? Pues siempre existe alguna razón. En este caso, este sistema, como vemos que es un string, y podemos utilizarlo en determinados sistemas operativos, no en todos. Recuerda que estamos haciendo un curso de C++ estándar y, por tanto, mientras que con el uso de endl estamos seguros de que va a llevar a cabo un salto de línea en cualquier plataforma que estemos utilizando el código, eso no está asegurado con la utilización de este string. Este string funciona en algunos sistemas, en otros tendríamos que utilizar un símbolo distinto. De ahí que sea mejor la utilización de endl. Endl, que a estas alturas ya estoy seguro que has observado que quiere decir finalizar línea, endl. Como ves, a partir de esta línea introducimos un nuevo elemento de formateo, que es la barra inclinada IT. Observa como después el salto de línea seguimos haciéndolo mediante el uso de endl, ya no ponemos n, pero usamos este otro símbolo. Esto lo que hace es introducir un carácter de tabulador, un salto de tabulador, que como vemos podemos introducir uno o más y va a permitir que entre las partes del texto haya ese salto, que es lo que nos permite la tabulación. Observa la salida en la consola cómo aparecen las tabulaciones que escribimos mediante el uso de la barra inclinada T.
Observa cómo podemos llevar a cabo también la presentación en consola de números de todo tipo, enteros, decimales e incluso números de gran tamaño, como aquí vemos. Observa, por ejemplo, que donde ponemos aquí una fracción, en el código está puesto la fracción y aquí nos devuelve el valor float, que es el valor como número decimal. Vemos aquí en el código esa diferencia. Aquí, como vemos, utilizamos 8 y 5, pero como string, por lo tanto son caracteres de texto con los cuales no podemos llevar a cabo operaciones. Sin embargo, debajo, como aquí vemos, utilizamos debajo, que en este caso después en consola recuerda que aparece con un tabulador, ya que es la separación. Ponemos los números 8 más 5, con lo cual lleva a cabo la operación. Posteriormente, esto lo que hace es de nuevo un salto de línea. Aquí es donde ponemos lo de la fracción y observa como aquí usamos el valor float y por lo tanto 5 dividido por 8 lo que nos devuelve es el valor decimal de esta división. O el uso de double para valores muy grandes, como veíamos también antes en su salida en pantalla. En fin, si después de escribir este código te sientes con ánimos, pues puedes escribir aquí tu nombre y verías en la consola que ya te va considerando como un programador en C. Seguimos y vamos a hacer referencia un momento a uno de los temas que cuando se escribe código siempre suele ser importante, que es buscar modos de economizar la cantidad de código que hay que escribir por muchas razones. Vamos a hacer referencia una vez más a el namespace que hasta ahora hemos visto, que es el estándar namespace. Recuerda que namespace es ese sistema que usa C++ para clasificar o dividir distintos tipos de librerías, lo que nos permite usar los mismos nombres de objetos siempre que se encuentren en distintas librerías y se le indique. Aquí, como vemos, el problema es que antes de cada línea tenemos que escribir que utilice el objeto code de la librería estándar. Vamos a ver cómo hay otros sistemas más rápidos para que el código sepa, en este caso el preprocesador y el compilador, que sepa dónde buscarlo. El estándar ANSI nos permite solucionar esto, que es desde luego un problema menor, pero que, como vemos, mediante el uso de la palabra clave using, podemos indicar al principio del código, dentro de la función main, como aquí vemos, los objetos y de la librería que vamos a utilizarlo, y posteriormente, como vemos aquí, ya no es necesario que cada vez que lo usemos hagamos referencia a estándar dos veces dos puntos, sino que simplemente poniendo el objeto, aquí ya se le indica con using que siempre que aparezca code en este código va a ser el code que se encuentra en la librería estándar. Y para Endel exactamente lo mismo. Observa que después, cuando aquí lo usamos, ya no es necesario poner delante de nuevo std dos puntos. Por tanto, aquí vemos el uso de la palabra clave using, que nos permite no tener que estar repitiendo cada vez de la librería donde busca ese objeto. Y el segundo modo de evitar el inconveniente de tener que escribir std en frente de count y en frente de endel es simplemente decirle al compilador que tu listado usará todo siempre de el estándar namespace. Lo vemos aquí, using namespace std, y con esto ya no es necesario tampoco que pongamos de nuevo std dos puntos ni delante de code ni delante de endel. Con esto también lo que ocurre es que la única librería que podrás utilizar en todo el código es la librería estándar, pero si va a ser así te libra de tener que estar escribiendo en cada caso std dos puntos. Continuamos y vamos a acelerar un poco para explicar alguna otra cosa básica. La primera son los sistemas dentro del código C++ para poder introducir comentarios. C++ nos permite introducir comentarios de dos modos. Uno, comentario de línea, que vemos aquí un ejemplo, y que consiste, como vemos, en poner al principio de la línea dos barras inclinadas. No tendría por qué ser al principio de la línea. Si aquí quisiéramos escribir algún comentario, podríamos hacerlo del mismo modo, poniendo ahora, pues por ejemplo, el comentario que quisiéramos. Recuerda que lo que hacemos de este modo es indicarle al compilador que todo lo que vaya en la misma línea después
de las dos barras inclinadas, tiene que tomarlo como comentario y por tanto no tiene que compilarlo. Es uno de los sistemas. C++ también provee con otro sistema para poder escribir comentarios en varias líneas. Ese segundo tipo de comentario multilínea se suele denominar en inglés el tipo de comentario /**// que no es por decir en sí el nombre, sino que el principal problema con usar este tipo de comentario es recordar cómo hay que escribir, en qué orden, y justo así nos lo indica. Es un tipo de comentario que podemos empezar siempre con el símbolo slash, que así se llama en inglés, y el símbolo asterisco estrella. De ahí lo de /* y observa como todo lo que vaya incluido hasta que cerremos, y va a ser al contrario, con estrella slash, de ahí viene lo de /* y ahora para cuando queramos cerrarlo tendremos que poner star slash. Observa como ahora de este modo vuelve a ser todo esto código, aquí lo vemos en color verde, pero todo lo que incluyéramos aquí, ahora en distintas líneas, lo considera, como vemos, bueno, en fin. Hasta que encuentre el símbolo de cierre, que es este. Por lo tanto, este sistema, que más que para comentarios, que a veces se puede poner en programas largos al principio, tiene un uso muy cómodo, que es cuando estás depurando un código largo y quieres durante un periodo de tiempo desactivar una parte del código. Lo puedes hacer de modo muy sencillo, incluyendo, por ejemplo, imaginémonos que quisiéramos desactivar las 4 primeras líneas. Pues simplemente tendríamos que poner /* y a partir de la cual queremos que empiece, a partir de esta queremos que volviera, ponemos estrella slash, y con esto, como vemos, sin tener que borrar nada, seguimos teniendo ahí el código, pero de momento está desactivado y funcionará con el resto de las líneas. Así que en el momento en el que quisiéramos volver a utilizarlo, con borrar, de nuevo ya lo tendríamos otra vez como código. Así que para temas de depuración este sistema puede ser muy útil. En fin, no vamos a parar más, vamos a utilizar comentarios a lo largo del curso, lo veremos, pero estos son los dos sistemas. Comentarios en línea, que puede ser toda la línea o una parte de la línea, con dos barras inclinadas, y el comentario multilínea, que es el denominado /* slash. Bueno, vamos a dedicar esta última parte del video tutorial a una primera aproximación al trabajo con funciones. Ya hemos visto en el código que llevamos utilizado alguna función, pero se trata de la función main, que es una función un tanto especial o inusual. En general, las funciones se caracterizan porque tienen que ser llamadas o invocadas durante la ejecución del programa, mientras que esa función main es invocada por el propio sistema operativo, como ya dijimos. Si seguimos el flujo de un programa, vemos que este se va ejecutando línea por línea en el orden en el que aparecen dentro del código fuente, y esto hasta que se encuentra con la llamada a una función. En ese momento el programa se bifurca y busca el lugar donde esté declarada la función y ejecuta los distintos mandatos que contenga esa función. Posteriormente, cuando la función finaliza, devuelve el control a la línea de código, que es inmediatamente la siguiente a la que ha llamado a esa función. Imaginémonos que estamos escribiendo un artículo y en un momento determinado del mismo hacemos referencia a un personaje concreto. Personaje que es clave conocer para entender el artículo, pero que no queremos incluir dentro del propio artículo. Podemos entonces poner una llamada y a pie de página incluir esa información sobre el mismo. Cuando el lector lleve a cabo la lectura del artículo, cuando llegue a ese punto, puede ir al pie de página, informarse sobre ese personaje en concreto y luego retomar la lectura en el punto donde la había dejado, ya con la información que necesita conseguida. Pues del mismo modo, cuando un programa se está ejecutando y en un determinado momento necesita un servicio, puede llamar a una función para que ejecute ese servicio, y cuando la función finaliza, seguir a partir del punto donde la función ha sido llamada.
Desde luego, en su momento dedicaremos un bloque completo a estudiar las funciones y también los tipos de datos que pueden ser devueltos cuando veamos variables y constantes ya en el próximo bloque que vamos a empezar. Pero de entrada vamos a pararnos en ver la estructura de un programa y cómo incluye una función dentro de esa estructura. Vemos dentro del programa como en esta primera parte declaramos una función que lo único que va a hacer es imprimir esto en pantalla, por lo tanto no va a devolver nada, de ahí que usemos void. Veremos también esto en más detalle, pero aquí tenemos una función simple, pero una función declarada. Y después vemos aquí en esta parte, de nuevo utilizando main, pero observa que en primer lugar lo que hacemos es imprimir en main. Posteriormente, en esta segunda línea, lo que hacemos es llamar a la función. Por lo tanto, lo que se va a hacer es imprimir esto que pone aquí. Y en tercer lugar, volvemos a el flujo del programa, de nuevo de vuelta aquí dentro de la función principal de main. Por tanto, esto lo que tendrá que devolvernos en pantalla son 3 líneas, pero la segunda de las líneas es ejecutada por una función. Y aquí vemos exactamente el flujo al que nos referíamos. El programa leerá la primera línea y ejecutará, que en este caso, que se muestre esto en pantalla. Pasa a la siguiente línea y se encuentra con la llamada a una función. Se bifurca, busca esa función, la ejecuta y una vez terminado, que será mostrar esto en pantalla, pasa a la siguiente línea, esta tercera línea, que de nuevo es un mensaje que aparece en pantalla. Recuerda también, por tanto, que las funciones, como decíamos, bien tienen que devolver un valor o pueden devolver void, que significa que no devuelven nada. Una función puede ser que añada, por ejemplo, 2 números enteros y puede devolver una suma, y en este caso teníamos que poner que devuelve un valor entero. Pero también, como es en este caso, lo que único que hace es imprimir en pantalla, no devuelve ningún valor y por lo tanto se usa void. Vamos a analizar una función y vemos cómo, para empezar, la función siempre se divide en dos partes, una que se denomina la cabecera y otra que se denomina el cuerpo. Y como aquí vemos, dentro de la cabecera siempre va a aparecer el tipo de dato de retorno, el nombre de la función y siempre cuando se declara una función y cuando se llama también hay que poner los paréntesis dentro de los cuales, en caso de que la función tenga parámetros, es donde hay que incluirlos. Pero lleve o no parámetros la función, que esto es opcional, este ejemplo no lo lleva, pero lo que sí es obligatorio es poner siempre los paréntesis de apertura y cierre. Cuando una función requiere parámetros, estos parámetros siempre tienen que indicar también el tipo de dato que se va a pasar con el parámetro y un nombre. Luego, cuando se llame a la función, se tendrán que pasar los valores que se quieren utilizar. Cuando se pasan esos valores, se llaman argumentos. Vemos aquí un ejemplo de cabecera de una función que necesita parámetros. Observa cómo antes del nombre de la función sum indicamos el tipo de dato, que va a ser un número entero. Y ahora entre los paréntesis lleva dos parámetros que también van a ser dos números enteros y de nombre primero y segundo. Cuando llamemos desde nuestro programa a la función, tendremos que poner el nombre sum y entre paréntesis darle dos valores, por ejemplo 7 y 5. Cuando le damos un valor, que sería en este caso, que decíamos ahora 7 y 5, eso es lo que se denominan los argumentos. Ahora veremos el cuerpo, porque recuerda, esta es la cabecera, en el cuerpo sería donde habría que definir las acciones que se llevan a cabo en la función. Porque lo veíamos antes aquí, el cuerpo de una función siempre consiste en una llave de apertura, las declaraciones que contengan, que puede ser incluso cero, una o más declaraciones que contengan, y posteriormente una llave de cierre. Por tanto, el cuerpo de la función siempre va entre las llaves de apertura y cierre.
Una función puede devolvernos un valor mediante el uso de la declaración return, que ya vimos en algún caso y veremos en muchos más. El valor devuelto debe ser del tipo que esté declarado en la cabecera de la función. Aquí, como vemos, void indica que es ninguno y por tanto ya no lo utilizamos. Si no se pone la declaración de return, entonces devuelve automáticamente void, que es nada al final de la función. Vamos a ver una función ya más completa. Tampoco es necesario entender todo paso a paso. Veremos las funciones y los tipos de datos en los próximos videotutoriales. Pero sí nos permite de ver de modo claro el flujo del programa cuando se llama a la función y cuando se vuelve otra vez a el programa. Lo vemos primero en funcionamiento. Y observa cómo aquí tenemos la consola, nos pide que escribamos dos números cualquiera y al pulsar Enter nos indica qué números introducimos y lleva a cabo la suma de los mismos, como aquí vemos. Como vemos en esta primera parte del código es donde definimos una función a la que llamamos add, que tiene que devolver un valor entero y como vemos le pasamos dos parámetros que tienen que ser también valores enteros y con el nombre de primero y segundo. Y aquí, como vemos, lo que le indicamos, lo que va a hacer la función, es por un lado que indique los dos valores que se pasan y por otro que los sume. Y de ahí que usemos return para que nos devuelva el valor entero de la suma de estos dos parámetros. Y el programa en sí empieza a partir de esta línea en la que, como vemos, vamos a utilizar los objetos cut y thin, que ya hablamos de ellos. Recuerda que uno es para imprimir en la pantalla y otro es para recibir entradas que pueden ser en este caso del teclado, ya que recuerda que el usuario va a tener que escribir dos números. Aquí vemos cómo usamos count para poner en la pantalla el texto escribe dos números y thin para recuperar los dos valores A y B, que serán los números que escriba el usuario. Y observa como ahora aquí, después de hacer que aparezca en pantalla que vamos a llamar a la función add, la llamamos y observa como lo que le pasamos como argumentos A y B, esto será por lo tanto para el parámetro primero y B para el segundo, y serán por tanto los valores que aquí ha entrado el usuario. Y como vemos lo que le pedimos es que nos lo sume C igual a add a B. Por tanto, aquí tendremos ahora en el valor C la suma de A más B. Creo que con lo que llevamos visto hasta ahora, a poco que te esfuerces, ya tienes que entender este código. De todos modos, estamos aún en los primeros pasos. Si hay alguna duda, algún problema, tranquilo, volveremos. Ya digo que los siguientes videotutoriales van a ser justos sobre tipos de datos y sobre funciones. Esto es solo para dejar claro ya de entrada que las funciones es uno de los elementos clave en gran medida la columna vertebral en todo código de programación. Funciones que a veces podemos encontrar con otro nombre. El más común es el de métodos. Veremos cómo cuando hablemos de programación orientada a objetos, cuando una función se forma parte de una clase se le llama método, pero la estructura, la cabecera, el cuerpo, el funcionamiento es exactamente el mismo. Por tanto, antes de empezar ya a entrar en detalle, dejar claro este papel clave de las funciones creo que era necesario. Terminamos aquí este segundo vídeo tutorial del curso en el que queda claro que programar es por encima de todo un proceso complejo en el que cada una de las piezas depende muy directamente de todas las demás. Conocemos ya cuáles son las partes fundamentales de un programa y un poco más en detalle una de esas partes esenciales que son las funciones. Puedes repasar lo que vimos contestando las preguntas sencillas y la actividad que ves en pantalla.
Junto con el videotutorial irán los distintos ejemplos, el código de los distintos ejemplos que hemos utilizado y sobre los cuales también puedes trabajar. Nada más, muy pronto espero que sigamos con el próximo videotutorial. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.